del Señor en Colosenses, le voy a pedir que, si es tan amable y su cuerpo, su condición física le permite estar de pie, acompáñeme para leerlo juntos. Y vamos a estar mirando hoy la conclusión de esta carta de Pablo a los Colosenses. Y damos gracias al Señor por este privilegio de haber podido ir y predicar expositivamente su palabra durante este tiempo. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Versículo 7. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda también Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oramos, hermanos. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, Dios. Gracias porque hemos abierto tu bendita y gloriosa y santa palabra en esta tarde, para conocer de ti, para entenderte mejor, Dios, y para que hoy tu pueblo, Señor, pueda recibir tu palabra con gozo, con alegría, celebrando, Señor, que tú nos das este privilegio, este honor de poder venir ante ti para exponer la palabra que tú nos has dado, Señor, el canon de la Escritura, lo que tú nos has entregado, oh Señor, como la autoridad suprema que tiene que ver con nuestra conducta y con nuestra fe. Que en esta hora, Padre amado, al predicar tu palabra, al exponer tu palabra, hagas tú lo que yo no puedo hacer, oh Dios amado, que es entrar a los corazones y cumplir la obra por la cual tú, Dios amado, quieres hablarnos hoy. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Edifica a tu pueblo, corrige, Señor, y salva a los pecadores. Usa a este instrumento en tus manos para tu gloria, Señor, y que tu pueblo, Dios, te adore escuchando este sermón. Padre, oramos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pueden tomar asiento, y vamos entonces hoy a finalizar esta carta que habíamos comenzado ya hace algunos meses. Yo quisiera titular este último mensaje, este último sermón, el amor y la fidelidad de los creyentes. Y quisiera ver tres partes en este saludo, en esta exposición final en la que Pablo se expresa en esta carta con su puño y letra, firmándola en tres partes. Quisiera dirigirlos en la primera parte como el mensajero. Vamos a ver el mensajero. Vamos a ver la segunda parte, el saludo de sus colaboradores. Y en la tercera parte, un saludo especial e instrucciones.
Y hermanos, ya llegamos a este final. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18, ya cerramos. Son 12 versículos con los que vamos a cerrar hoy. Espero que usted tenga paciencia. Creo que ya le habíamos indicado el domingo pasado, ¿verdad? Que era 1 hora y media hoy, ¿verdad? No, es broma, siempre le hago esto para molestarlos. Vamos a estar un poquito más de 1 hora, pienso, porque queremos cubrir el contenido de esta carta. Lo queremos hacer no con prisa, pero tampoco quedarnos ahí para que usted vaya a darle hambre y no me vaya a atender. Amén. Queremos ir a la palabra, queremos ver lo que Dios nos quiere hablar aquí. Queremos primero que nada entender cuál ha sido la ocasión por la que Pablo escribió esta carta, ya que estamos en el cierre. Y la ocasión, ustedes se recuerdan dónde estaba Pablo, hermanos. Pablo estaba en la cárcel en Roma, estaba encarcelado. Y Pablo permanecía allí, y sabemos que mientras él estuvo allí, ¿qué ocurrió? Él recibió la visita de un hombre de Colosas que vamos a ver hoy en este cierre, ya lo leímos, que se llama Epafras, el cual le trajo noticias, le trajo reportes a Pablo de la condición o de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mis hermanos, ese reporte que Pablo recibe de Epafras, fue precisamente lo que lo motivó a escribir esta carta que hoy estamos concluyendo. Así que Pablo escribe esta carta por un propósito principal, que era estimularlos a la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos presentaban evidencia de la fe, del amor y de la esperanza que ellos tenían en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que Pablo recibe de Epafras. Pero también Pablo recibe la noticia de que había allí una amenaza en esa iglesia, como ustedes recordarán. Y Pablo le escribe a ellos para cuidarlos precisamente y protegerlos y refutar ese engaño que se había empezado a colar, a infiltrar, amenazando a la iglesia con falsas doctrinas. Y ustedes recordarán que estas falsas doctrinas, ciertamente ellos decían que Cristo no era suficiente para la salvación y para tener una vida de piedad, una vida en santidad. Ellos decían que para que pudieran tener salvación necesitaban a Cristo y algo más. Ellos decían que para tener una vida espiritual, una vida en crecimiento y madurez, ellos necesitaban tener a Cristo, pero Cristo no era suficiente. Así que ellos empezaron a querer contaminar a esa iglesia con tradiciones judías, queriendo imponerle el judaísmo. Pero también querían que ellos tuviesen experiencias especiales, experiencias místicas. Y también ellos querían persuadirlos de que ellos vivieran una vida de ascetismo, es decir, separados de las cosas de este mundo, haciéndoles pensar que el cuerpo era malo. Y una de las razones por las cuales le querían poner la duda a los cristianos es que cómo era posible que Cristo viniera a esta tierra en cuerpo humano si Él era Dios. Entonces ellos querían invalidar ese sacrificio. Por eso es que nosotros vemos que Pablo, inmediatamente que comienza a escribir la carta, ¿qué es lo que él hace? Si usted va al capítulo 1 y versículo 15, vemos que Pablo lo que hace es que comienza a hablar de la supremacía y de la gloria de Jesucristo, porque Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que estaban en los cielos, las que estaban en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, dice la Escritura, Pablo hablando ahí, que sustenta todas las cosas. Ese es Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el mismo Dios, Él es Dios mismo. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una salvación perfecta, porque el Salvador que tenemos es perfecto. Así que usted no necesita añadir nada para su salvación, porque en Cristo lo tenemos todo. Como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 10, el lema de esta serie de predicaciones: estamos completos en Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque juntamente con Cristo los creyentes lo tenemos todo. ¿Qué tenemos en Cristo? Todo. Hermano, piense en lo que es todo. Piense conmigo en lo que es todo.
Todo es la justificación. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos la reconciliación con Dios. Tenemos la salvación eterna. En Cristo tenemos un Salvador misericordioso que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. En Cristo tenemos la providencia. En Cristo nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar un día. Y tenemos la esperanza de que vamos a ser transformados. Nuestras vidas van a ser transformadas. Hermanos, en Cristo nosotros hemos muerto y resucitado juntamente con Él para vivir vidas transformadas en nuestras relaciones en el hogar, para vivir vidas transformadas en la relación entre esposo y esposa, para vivir relaciones transformadas entre padres e hijos, para vivir relaciones transformadas en cuanto a lo que tiene que ver con tu trabajo, para vivir relaciones transformadas en lo que tiene que ver con la sociedad donde Dios nos ha puesto. En Cristo estamos completos. Por eso te animo, hermano y hermana, que te sorprendas y que admires a Cristo, que veas la cruz y que vivas para Dios completamente. No mires para el lado, no te ofusques con los temas que pueden salir en la prensa, no te ofusques con los problemas que pueden venir en tu vida, no te entretengas con los asuntos pasajeros de este mundo. Admira a Cristo, admiremos la cruz y sorprendámonos con ella. Así que, hermanos, presta atención, esta última parte de la epístola es tan importante como todas las grandes verdades doctrinales de las cuales quise hacer un pequeño resumen, y de todas aquellas aplicaciones prácticas que nosotros estuvimos viendo y estudiando en la mitad de este libro. Como hemos mencionado, ahora sus palabras finales, las finales de Pablo en este su cierre está enviando, ¿qué está haciendo él? Un saludo. Él está enviando un saludo a la iglesia. Él está cerrando con un saludo. Al principio él pone su firma. Recuerden cómo era que se escribía en la antigüedad. Se escribía poniendo la firma en el comienzo, en donde él se identificó. Y se identificó con alguien que ahora no lo vamos a ver en este saludo, pero él está ahí con él, y es Timoteo. Recuerdan que al principio hablamos de Timoteo, sin embargo ahora en su despedida él da por sentado de que, como lo indicó en la carta al principio, ya no tiene que hacer mención de él. Y es algo glorioso, hermanos. Cuando nosotros escribimos o nos comunicamos con alguien, nosotros tendemos a poner el interés más bien en nosotros mismos y en nuestras circunstancias. ¿Sabe lo que me pasó? El asunto de la escuela con mis hijos. Mira el asunto con mi esposo o mi esposa. Mira lo que está ocurriendo en mi vecindario. Mira lo que está pasando con el COVID. Mira lo que está ocurriendo ahí en la iglesia. Y siempre el asunto gira la mayor parte del tiempo, los asuntos que tienen que ver con nosotros cuando establecemos conversaciones con otros. Y eso no tiene nada de malo, a menos que sea un chisme, lo cual dice la Biblia que es pecado. Sin embargo, nosotros vemos que Pablo hace todo lo contrario. Nosotros, en lugar de preocuparnos por la vida espiritual de las personas desde el inicio, nos ocupamos de que ellos se enteren de los asuntos que a nosotros nos gobiernan, los asuntos que a nosotros nos afectan. Y no nos enfocamos en primeramente ver que como hermanos, como familia de Dios, necesitamos saber e interesarnos honesta y genuinamente por la condición espiritual de aquellos que nos rodean. Esta carta, Pablo realmente presenta ese celo, ese anhelo, esa preocupación genuina que tiene por las necesidades espirituales, el amor y la fidelidad de la iglesia de Colosas. Vemos que Pablo ocupa un espacio especial para explicar precisamente los asuntos que él quiere atender en cuanto a la vida espiritual, pero él no ocupa un espacio para escribir cuál era su condición. Desde el principio, Pablo está hablando y atendiendo los asuntos en relación a la vida de la iglesia. Sin embargo, al final uno esperaría que él escribiera algo relacionado a cómo están sus asuntos allí, y él no lo hace, lo omite. Pablo prefiere que entonces estos dos hombres que vamos ahora a estudiar
sean los mensajeros de decirle a la iglesia cuál es la situación en la que se encuentra él allí en Roma, cuál es el estatus. Y lo quiere hacer saber a través de estos dos hombres, Tíquico y Onésimo. Yo quiero que ustedes piensen conmigo por un momento el tipo de personas que más impresionó a Pablo. No fueron las superestrellas evangelísticas que nosotros conocemos en este tiempo, ni los escritores super de bestseller que nosotros sabemos en nuestros días, ni tampoco los superpastores que tienen mega iglesias, las cuales son la atención de muchos de nosotros en este tiempo. No, Pablo estaba impresionado su corazón por personas que no estaban buscando ningún tipo de protagonismo ministerial, ni tampoco querían ostentar títulos o prestigio de ninguna clase. De hecho, lo que Pablo habla sobre estas personas que nosotros vamos a ver a continuación, difícilmente le harían a ellos populares en este tiempo como cristianos o ministros. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo destaca en algunos de estos compañeros de ministerio fue su amor y fidelidad. Algo que nosotros debemos imitar, como les voy a estar diciendo continuamente, porque ese es el centro del mensaje, el amor y la fidelidad de los creyentes. Pablo termina la epístola presentando, lo primero que hace es presentar quién es el mensajero de la epístola. ¿Quién es el mensajero de esa carta que él está enviando a los colosenses? El mensajero que va a llevar esa carta a su destino, que la va a entregar con todos los saludos de parte de los colaboradores que Pablo tuvo, los colaboradores y los saludos personales a algunos miembros de la congregación. Así que vamos a nuestro primer punto, el mensajero que lleva la carta. Por favor, vaya conmigo entonces nuevamente a los versículos 7 al 9, donde vamos a mirar esta porción escritural donde dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este versículo 8, hermanos, la mejor traducción es esta que les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: precisamente lo envié para que les cuente cómo estábamos y los anime. Versículo 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces este que envía la carta, el mensajero que envía la carta, el primero que vamos a ver sea Tíquico. El primero de los compañeros de ministerio de Pablo que menciona aquí es precisamente Tíquico, porque fue quien llevó la carta junto, se cree que las llevó junto con las cartas de Éfeso y probablemente la carta a Filemón. Tíquico era un gran amigo de Pablo y uno de sus colaboradores más valiosos que Pablo tuvo en el ministerio. De hecho, era tan valioso y era un amigo de tanta confianza que Pablo le confió a Tíquico que entregara precisamente 3 cartas que están dentro de lo que es el canon de la Escritura hoy día. Esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, porque habla mucho del carácter de Tíquico, habla de la persona de Tíquico, pero también habla de la persona de Pablo, habla de quién es Pablo, hermanos. Fíjense que cuando Pablo se refiere a él, cuando habla de él, lo llama amado hermano. Y es algo que es lo primero que resalta en nuestra vida. Le dice, amado hermano, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y cómo habla de él, dice que es su amado hermano. Y fíjese que una de las cosas que podemos considerar precisamente es que todos los hermanos en la fe se tienen la obligación de amarse unos a otros. Sin embargo, las palabras de Pablo lo que hacen es que demuestran precisamente que Pablo le tenía un gran afecto a Tíquico, no por obligación, sino porque Tíquico se hacía amar por la simpatía y amabilidad probablemente de su carácter, hermanos. Y no es lo mismo nosotros amarnos unos a otros, que realmente tener un amor especial por aquellos que realmente se dejan amar y no mire para el lado. Sobre todo no mira a su cónyuge. Porque hay algunos hermanos que tenemos que amar, pero a veces hacemos.
porque no son afables. Todavía Dios está trabajando en sus corazones. Para tú sacarle una sonrisa, y más ahora con el face mask, es difícil, porque a veces los ojitos no se sabe si están riendo o están enojados, como en mi caso, que me quito la mascarilla para que sepa que me estoy riendo, porque si me la dejo, no saben cuándo me estoy riendo. Pablo tenía ese aprecio por él, le llama amado hermano. Lo consideraba como un hermano en la fe al cual él quería y debía amar, porque le tenía un gran afecto, no porque estaba obligado, sino porque tenía un amor que era empático, tenía empatía por causa de que el mismo Tíquico se dejaba amar. También Pablo sigue diciendo ahí que lo ve como un fiel ministro y consiervo en el Señor. Dos palabras, hermanos, que hablan de la disposición que Tíquico tenía para servir a otros. En otras palabras, Pablo, cuando está diciendo fiel ministro y consiervo, está hablando que ellos eran esclavos de Cristo que ministraban juntamente al Señor, a la iglesia. Así que por un lado lo que vemos es que Pablo no se consideraba más grande que Tíquico al ponerse al igual que él, consiervo mío, somos iguales. Pablo tenía una autoridad superior a la de él, siendo apóstol y el apóstol de los gentiles. Sin embargo, la actitud de Pablo es una actitud de humildad al escribir esta carta y enviársela a los colosenses para que ellos vean la manera en que un ministro debe de identificarse con su pueblo. Ni Tíquico tampoco vemos que buscara algún tipo de gloria, ni Tíquico vemos que por la forma que Pablo habla de él, tampoco buscaba que otros le sirvieran, sino que su actitud era una actitud de ayuda y colaboración a la iglesia. Así como dice 1 Corintios capítulo 4, dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Él nos ha puesto, es a servir, a ministrar en la obra que Él ha puesto en nuestras manos, pero como servidores. Por eso Pablo advierte mucho y la Escritura advierte en distintos lugares que los pastores tienen que cuidar su corazón de no querer enseñorearse de la congregación, sino servir al Señor, guiando a la congregación, cuidando a la congregación, alimentando a la congregación, corrigiendo a la congregación, pero sabiendo que el dueño y la cabeza de la iglesia es Cristo. Hermanos, según nosotros vemos en Hechos, la primera vez que se hace mención de Tíquico fue cuando él fue parte de esa comitiva que llevaron una ofrenda especial de las iglesias gentiles en el Asia y en distintos lugares para Jerusalén, para ayudar a los hermanos que estaban en la iglesia de Jerusalén, que tenían dificultades por causa de la persecución que se había desatado allí. Y esto lo que muestra precisamente es la confianza que los hermanos tenían en él. Y también vemos que al final del ministerio de Pablo, Tíquico juega un papel de importancia para el apóstol, ya que Tíquico fue considerado para ocupar el lugar de Tito en la iglesia de Creta, según lo vemos en Tito capítulo 3 y versículo 12. Y también fue enviado Tíquico como representante de Pablo a la iglesia de Éfeso para ayudar a una situación difícil, según vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 12. ¿Qué nos muestra esto a nosotros hasta aquí? Que Tíquico es más que un mensajero. Tíquico nos muestra la palabra que tenía un corazón pastoral, dones de liderazgo y de pastoral. Tíquico se separó de su familia, hermanos. Se separó de sus amigos, se separó de su iglesia, de hecho, por un tiempo, y estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias precisamente por asociarse con un hombre que era considerado un preso en Roma, un hombre que había sido sentenciado, que había sido acusado y que estaba allí esperando para ser sentenciado. Así que Pablo tenía una oposición tremenda y tenía enemigos desde allí de Jerusalén precisamente hasta Roma, donde él se encuentra, porque fueron los primeros que se levantaron contra él. Y nosotros vemos que
el grado de amor y de fidelidad de Timoteo, como siguiendo a Pablo a pesar de las consecuencias. La fidelidad de Tíquico hacia Pablo no era por ser Pablo. Y nosotros vemos y tenemos que aclarar que la fidelidad de estos hombres hacia Pablo, todos ellos están fundamentadas en la fidelidad que han tenido a Cristo, en servirle a Cristo y vivir para Cristo. Por eso entonces caminaban siéndole fieles a aquel líder que se había levantado en medio de ellos para dirigir a un grupo de iglesias en ese proceso de plantación que vimos. Pero también Pablo le envía precisamente para que les cuente cómo estamos. El versículo 8, fíjense en cómo dice: conforte vuestros corazones. Esta palabra tiene que ver en el original con que los anime, los consuele. Ahora, hermanos, me pregunto por qué ellos tenían o necesitaban ser consolados o animados. ¿Por qué los colosenses necesitaban ser consolados? Fíjense que aunque los colosenses nunca conocieron personalmente a Pablo, el sentir de ellos hacia Pablo era uno de amor y estaban tristes precisamente por la noticia de conocer que aquel que fue instrumento de Dios para que la palabra llegara hasta esas zonas estaba preso. Pero por otro lado, también nosotros podemos entender que esta iglesia estaba siendo amenazada por maestros que se querían infiltrar y los tenía a ellos con esa ansiedad, con esa preocupación. Por eso su propio líder sale de ese lugar, su propio pastor, que lo vamos a ver más adelante, sale de ese lugar para llevar a Pablo la información o lo que estaba ocurriendo, de manera tal que Pablo los orientara y pudiera refutar la mentira. Y Tíquico es aquel que les haría saber todo lo relacionado a Pablo, que Pablo no escribió, que no sabemos las cosas que Tíquico y Onésimo, que vamos a ver ahora, tenía que decirle a los hermanos en Colosa. Pero también tenía que enfrentar la oposición personalmente de los opositores, de los maestros falsos que se habían levantado, no solo refutándolo él directamente, sino al leer la carta que Pablo había entregado en sus manos. Hermanos, Tíquico no escogió el camino fácil, sino que escogió el camino correcto. La iglesia, hermanos, necesita más Tíquicos. Necesitamos imitar el amor y la fidelidad de Tíquico hacia Cristo y la fidelidad y el amor de Tíquico hacia sus líderes en la iglesia. Ahora pasamos al versículo 9. Tíquico no fue a llevar esa carta solo. ¿Con quién Pablo envía a Tíquico? El versículo 9 nos dice precisamente, y habla de Onésimo, describiéndolo como amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Es decir, ellos dos iban a hacerles o iban a comunicarle a los colosenses lo que estaba ocurriendo. ¿En dónde? En Roma, donde Pablo se encontraba. Y si ustedes recuerdan la serie que estuvimos predicando hace unos meses atrás, que vimos precisamente la carta de Filemón en nuestra predicación expositiva, Pablo describe a Filemón o le escribe a Filemón para pedirle que aceptara a aquel esclavo Onésimo que había huido de él y lo había defraudado. Así que Onésimo había sido ese esclavo que se escapó precisamente de Colosas para llegar a Roma, donde estaba Pablo, y providencialmente Dios lo salvó. Pablo probablemente le predicó el evangelio, y no digo probablemente, Pablo le predicó el evangelio porque Pablo lo trata como hijo precisamente en esa epístola a Filemón. Le dice: este hijo amado, recíbelo como un hijo mío. Así que Pablo engendró, espiritualmente hablando, es decir, Pablo sembró la semilla del evangelio, Pablo le predicó el evangelio, y Onésimo respondió al evangelio de salvación. Onésimo fue transformado.
Onésimo, su vida fue cambiada. Por eso Pablo ahora dice, cuando envía esta carta, tiene una doble función, Pablo, al decir este Onésimo no es este fugitivo que se escapó. Este es un hombre arrepentido, lavado con la sangre de Cristo, que se tornó atrás de su vida pasada y que viene ahora humillado a sujetarse a las consecuencias. Tengan misericordia de él, Filemón, acéptalo como uno igual a ti. Y les dice a los colosenses, a la iglesia, recíbalo como uno de vosotros. Es decir, no solo como un compatriota colosense, sino como un hermano en la fe. Recíbalo como un miembro de la iglesia. Ese esclavo que es fugitivo, que se fue, ahora que ha sido transformado, lavado con la sangre de Cristo, recíbelo en la iglesia como un miembro, porque sus pecados fueron perdonados. Mira las cualidades que Pablo enfatiza. 3 cosas. Lo envía, número 1, como acompañante de Tíquico. Número 2, lo envía, lo describe como ese fiel y amado hermano. Y lo identifica como uno igual que aquellos hermanos que están recibiendo esa carta. Pero por último, y 4, lo envía como un mensajero personal y directo del apóstol Pablo. Hermano, eso es lo que hace precisamente la gracia de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Transforma vidas que son rechazadas por la sociedad, que son anulados, que son puestos a un lado, que no son queridos, que no son amados, son rechazados, repudiados, primeramente por Dios, por causa de sus pecados, como nosotros, y nos recibe por gracia para justificarnos solo por la fe en Cristo Jesús y ahora darnos más de lo que nosotros merecemos. Así que Pablo envía a esos 2 mensajeros para informar a los colosenses acerca de su situación. El punto número 2, saludos de parte de los colaboradores. Y aquí vemos 2 grupos, 3 personas o 3 hombres que él menciona, y voy a hablar brevemente de ellos, que son judíos. Lo vemos en el versículo 11 que lo dice, que eran judíos. Y los 3 hombres que luego de los que él habla eran gentiles. Así que con el primero que Pablo comienza es en el versículo 10 precisamente, hablando de Aristarco. Y él se refiere a Aristarco como mi compañero de prisiones, y él está mandando saludos a ustedes. Lo que nosotros sabemos de Aristarco precisamente lo vemos en la epístola que Pablo envió a Filemón. Y cuando nosotros estuvimos estudiando esta epístola, recordemos que hablamos de que hay una teoría que se piensa que Aristarco era hijo de Filemón y que Apia, la que se menciona ahí en ese libro, en esa carta, era la esposa de Filemón, es decir, la mamá de Aristarco. Y Filemón no estaba en la iglesia, y Aristarco se cree precisamente que era el pastor o quedó responsable de esa iglesia. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que él estaba en Roma atendiendo a Pablo en sus prisiones. Así que desde la primera vez que se habla de Aristarco en el Nuevo Testamento y hasta el final, lo que vemos en Aristarco es que él está metido en cuanto lío usted se puede imaginar. ¿Sabe por qué? Por amor a Cristo y por la fidelidad a Cristo, que también se la mostraba al apóstol Pablo. Y por falta de tiempo no le puedo hablar ampliamente, pero en Éfeso, precisamente cuando ocurrió esta revuelta donde los efesios querían expulsar a Pablo, a él fue uno de los que arrestaron y él dio frente. Él no se echó para atrás y se fue a correr, él dio frente por la causa de Cristo, enfrentó a los que venían a arrestarlo. Y la historia, usted quiere verla, vaya a Efesios y puede ver a Aristarco y ver el evento que trajo precisamente a que Pablo fuese finalmente arrestado en uno de sus viajes, y por eso estamos hablando hoy de la carta que él envía estando preso a los colosenses. Así que qué bendición, hermanos,
debe haber sido para Pablo y qué bendición debe ser para nosotros como líderes tener a un hombre tan fiel como Aristarco en medio de las pruebas que puede surgir o que pueden surgir en medio del ministerio, hermanos. La obra de Dios, hermanos, no se puede hacer con un solo hombre. La obra de Dios, los ministros, no las hacemos solas. La obra de Dios tiene que ser acompañada de hombres fieles al Señor que puedan realmente poner las manos en el arado y continuar trabajando mano a mano para que la obra del Evangelio continúe siendo predicado, continúe siendo expandido, para que Cristo sea conocido, las naciones sean alcanzadas, Utah sea llenado con la gloria del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, la obra del ministerio, la obra de Dios no puede hacerse si no es porque Dios levanta a hombres en medio de las iglesias para apoyar el ministerio como lo hizo Aristarco. Así que la iglesia, amados hermanos, necesita Aristarcos. Versículo 10, B, la parte B. Luego vemos que a otro hombre que Pablo menciona ahí dice que es Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, lo dice así la propia escritura. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Así que lo que nosotros sabemos de Juan Marcos, precisamente es por lo que nosotros leemos en Hechos capítulo 13 y versículo 5, que nos dice que fue compañero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero él los abandonó cuando probablemente las cosas se pusieron difíciles, según vemos en el versículo 13. Y esto ocasionó, cuando Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé, bueno, a Pablo en este caso, sí, a Bernabé, los dos, los abandona y se va para su casa, ocasionó posteriormente una situación entre Pablo y Bernabé. Porque en el segundo viaje, precisamente, terminó en una disputa, en una división o una separación entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé en el segundo viaje misionero, luego de recibir en la iglesia de Jerusalén las instrucciones que le debían dar a las iglesias, Pablo propuso que ellos fueran a visitar a cada iglesia para confirmar a los hermanos. Y Bernabé le dice, vamos a llevarnos a Marcos, a Marquitos, a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso porque no confiaba precisamente en él debido a que ya en el primer viaje lo había abandonado y se creó una gran disputa. Y si esto puede traernos a nosotros aquí, haciendo yo un paréntesis que no está en mis notas, es que la iglesia no está exenta a situaciones de conflictos. Es más, en donde hay seres humanos aún lavados con la sangre de Jesucristo, pueden surgir diferencias. ¿Cómo no, hermanos? Pueden surgir diferencias. Pueden surgir cosas que puedan crear desaliento, que puedan crear pena, que puedan crear dolor en medio nuestro, como lo hubo ahí, hubo un desacuerdo, lo cual hizo que cada uno se fuera por su lado. Ahora, hermanos, eso en la historia no terminó ahí, sino que en el momento en que Pablo, escuche, en el momento en que Pablo está escribiendo o redactándole esta carta a su amanuense, entonces la situación había cambiado por completo. Ya Marcos era un hombre transformado por el poder del Evangelio y evidentemente Dios había reconciliado su relación con Pablo y el trabajo del ministerio de Marcos. Eso es algo glorioso, hermanos. Los comentaristas hablan del evento que nosotros estamos viendo aquí porque precisamente este pasaje de Colosenses capítulo 4 y versículo 10 arroja luz al evento de Hechos que se hubiese quedado inconcluso como una enemistad entre Pablo y Bernabé y entre Marcos y Pablo. Sin embargo, vemos que Dios en su gracia infinita, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice que esa situación cambió. ¿Cómo Juan Marcos cambió? Los teólogos y los comentaristas tienen diferentes teorías, pero todos concuerdan con que estuvo a la sombra de un hombre como Bernabé, un hombre paciente con él, que tomó a Marcos,
a Juan Marcos y lo discipuló, lo corrigió con paciencia y lo llevó poco a poco. Pero también la otra teoría es que, y yo creo que todas son válidas, que todas tuvieron algo que ver en él. La actitud dura de Pablo también lo corrigió, lo hizo caer en capítulo, lo hizo caer en razón. Y la tercera teoría es que Pedro, dice la Escritura en las cartas de Pedro, que es el padre espiritual de él, de Juan Marcos. Es decir, Marcos escuchó el Evangelio a través de él. Y él lo trata como su hijo, seguramente. Y Pablo fue un ejemplo también de caer, precisamente de resbalar. Y lo vemos cuando negó a Jesucristo y cuántas veces más. Así que Pedro fue un gran maestro. Los tres para mí fueron grandes maestros para ver la obra de Dios en la vida de Juan Marcos, el hombre que escribió uno de los evangelios, el segundo evangelio. Dios había reconciliado su relación con Pablo y el ministerio. Y ahora habla de él como un ayudante fiel al final de su ministerio, como uno de sus mayores ayudantes. Segunda de Timoteo 4:11 dice Pablo a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lo mismo que ahora me viene a la mente, lo mismo que había sido Filemón, un inútil. Marcos se había convertido en un inútil y ahora Onésimo y Marcos se convierten en útiles en las manos del Señor porque se sometieron a la corrección, porque el Espíritu Santo de Dios los transformó por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y ese es precisamente lo que vemos nosotros aquí en esta historia. El efecto, lo que ocurre en Marcos, se le concede a él que escriba el segundo evangelio que tenemos nosotros en nuestro canon. La iglesia, hermanos, necesita a Marcos, hombres amorosos y fieles que puedan recapacitar en el camino, que puedan tornar su mirada al Señor, que cuando caen puedan enderezar su mirada y tornarse a Cristo, sabiendo que Él le va a recibir y que va a restaurar su vida. Versículo 11, continuamos viendo a un tercer personaje de estos hombres que menciona la Biblia, que son judíos. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos, ahí es que aclara que estos tres que están ahí arriba son judíos, que son los únicos, en plural, de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, sobre este personaje no se sabe nada, excepto lo que dice este versículo. Pablo se refirió a Jesús justo, a Marcos y Aristarco como los únicos tres de la circuncisión que le estaban ayudando a él en el reino de Dios y han sido para Pablo un gran consuelo, dice ese versículo. Amada iglesia, Pablo recibió consuelo a través de la fidelidad y el amor de sus amigos. El Señor proveyó a Pablo un grupo de compañeros fieles, cuyo amor le ayudó a mantenerse firme por aquellos años de prueba y dificultad y tribulación que él pasó. Estos hombres que Dios puso alrededor de Pablo estuvieron dispuestos a tomar el lugar de Pablo por causa de Cristo, sin importar que les costara su propia vida. Mis amados hermanos, qué alivio es la comunión entre los hermanos fieles y que nos aman en Cristo, especialmente en esos momentos duros, especialmente en esos momentos de adversidad y cuando las cosas parece que van en contra de nuestra fe, que nos quieren hacer claudicar. Qué bueno es tener hermanos fieles y amorosos alrededor nuestro que nos puedan consolar, animar y corregir. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso usted tiene que ser miembro de una iglesia. Por eso usted no puede estar de visita aquí. Por eso usted necesita a Cristo. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita venir a los pies de Jesús.
Usted necesita responder a la gracia de salvación que Él está ofreciendo cada vez que viene a este lugar o escucha por todos los medios que Él usa. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos, esto quiere decir que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, sufría de la necesidad de ser consolado. ¿Cuánto más estos frágiles ministros de este tiempo, enclenques espirituales comparados con Pablo? Yo le agradezco los textos y las llamadas que recibimos y el aliento entre los pastores y los líderes de la iglesia cuando nos sostenemos unos a otros. Eso mismo se tiene que dar entre todos. Aquí no hay una élite especial de que los pastores estamos ajenos a sufrir una depresión, a sufrir ansiedad. No, hermanos, no. Pablo muestra aquí que él era vulnerable. Yo quiero ser como Cristo, reflejado en Pablo, mostrando su vulnerabilidad. Cuando Cristo mismo lloró, mostró sus sentimientos, mostró sus emociones, mostró quién era. ¿Quién soy yo para hacerme un superhombre? Que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja. La iglesia necesita más hermanos fieles y amorosos. La segunda parte, saludos de parte de los colaboradores, pero la parte de los que él identifica como gentiles. Y aquí habla de Epafras, de Lucas y de Demas. Ahí entendemos que este otro evangelista, el que escribió el evangelio de Lucas, es gentil. Veamos el versículo 12 al 14. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Así que, ¿qué continuamos viendo nosotros aquí? Después siguen estos saludos de 3 de los colaboradores de Pablo de origen gentil. Versículos 12 y 13, como nosotros vimos en la introducción, y no quiero ocupar mucho rato en esto. Epafras fue el fundador, recordemos que Epafras fue el fundador de la iglesia y probablemente el pastor de esa iglesia de Colosas. Puesto que es uno de vosotros, os saluda. Pablo lo que está diciendo con esto, lo que quiere decir es que era un compatriota, pero también un hermano de la fe. También lo llama dulos, lo llama siervo de Jesucristo. Esas son las cualidades que Pablo está destacando en este ministro del Señor, en este hombre de Dios, en este hermano en la fe. Lo que Pablo resalta aquí es la preocupación. Pablo no está hablando aquí de la posición de Epafras. Lo que Pablo está haciendo aquí en estos versículos es precisamente destacando algo muy importante, y es que Epafras tenía una preocupación tan grande por la iglesia, por que la iglesia madurara, que esa frase que dice ahí, rogando encarecidamente, ya lo hemos explicado antes, viene del original que quiere decir agonizar, agonixo. Y esta palabra lo que quiere decir es que Epafras rogaba y suplicaba al Señor a un modo de sufrimiento delante de Dios por los hermanos. Epafras era un guerrero en la oración. Su oración por estos creyentes estuvieron dirigidas en 3 aspectos que ustedes vieron conmigo en el versículo. Número 1, él oraba y suplicaba a Dios de que la iglesia en Colosas se mantuviera firme, que ellos se mantuviesen firmes. Él oraba para que estos hermanos fueran maduros, que ellos fueran perfectos. Esa palabra perfecto en el original lo que quiere decir es que fueran maduros. Y lo tercero, por lo que Pablo dice que este hombre, él lo veía que
desconsolado suplicaba ante Dios por la iglesia, era para que ellos estuviesen seguros de obedecer la voluntad de Dios. Él deseaba que supieran lo que el Señor quería hacer en ellos para que vivieran como es digno de Cristo. Hermano, la oración de Epafras y su interés ferviente por la madurez de los hermanos fue algo que alentó a Pablo, que trajo consuelo a la vida de Pablo, pero también trajo consuelo y trajo ánimo a la vida de aquellos colegas que estaban alrededor de él. Mira el versículo 13, Pablo da fe del gran trabajo pastoral de Epafras. Dice que él sufría por las iglesias del valle de Lico, que fue lo que les expliqué al principio, que estas iglesias, esas 3 iglesias estaban en un valle que estaban colindantes con un río que se llamaba Lico, el río Lico, por eso se llama el valle del río Lico. Y lo que Pablo está diciendo es que el amor de los pastores es precisamente así, y realmente debe ser así, que ama a los miembros de su congregación, y el amor suele llevar al sufrimiento. Si alguno de los miembros se desvía, se sale del camino, hermanos, eso nos hace sufrir a nosotros, y así era el caso de Epafras con los colosenses. Él sentía esa angustia al pensar que podían ser presa fácil de aquellos maestros que se habían infiltrado como lobos vestidos de piel de oveja para acecharlos en aquel momento en que les está escribiendo. Y Pablo veía esa actitud pastoral en Epafras. Esta actitud nos enseña a cómo debe ser el corazón de un siervo de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a la iglesia de manera tal que los creyentes puedan ser preparados para la obra del ministerio, para que puedan mantenerse firmes espiritualmente y para que puedan crecer ciertamente. Pero los ministros deben orar por ellos, por la congregación fervientemente, y nunca desfallecer en la oración. Así que, hermanos, la iglesia, roca de los siglos, necesita más hermanos fervientes en la oración como Epafras. El versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. Amado, hemos explicado de Lucas algunas veces en estos sermones que hemos predicado expositivamente. Lucas permaneció con Pablo durante casi todo el resto de su vida después de unirse en su segundo viaje misionero con él. Fue el médico personal de Pablo y también fue su amigo. Este es el Lucas al que Dios le concedió ese privilegio de escribir el Evangelio de San Lucas, que está puesto su mismo nombre, y también el libro de los Hechos. Y podríamos hablar mucho más, pero ya el tiempo no nos da. Lucas amaba a Cristo. Lucas era fiel a Cristo, y ese amor y fidelidad por Cristo lo mostró hacia la iglesia y lo mostró hacia el liderazgo de la iglesia, en este caso Pablo. Arriesgándose, él dejó todo el lujo de la profesión de médico para irse a estar con Pablo en una cárcel, hermanos. Él dejó de devengar de tener la fama y de tener las riquezas y de tener la posición social, porque encontró más honroso servirle a Cristo. Y Dios lo utilizó grandemente. Esa segunda parte del versículo 14 dice: os saluda Demas. Y no dice más nada, ¿lo notan? No dice ningún adjetivo ni ninguna característica de Demas. ¿Lo ven? Nada. Y ese mismo es el Demas que Pablo menciona en Filemón 24, y es el mismo Demas que Pablo menciona en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. En este momento que Pablo está escribiendo esta carta, él sigue siendo fiel a Cristo. Demas sigue siendo fiel a Cristo y sigue siendo fiel al apóstol, estando con él allí en la prisión. Sin embargo, en ese capítulo 4 y versículo 10 de segunda de Timoteo,
vemos que le causa una profunda decepción a Pablo. Mira lo que dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Con esta trágica descripción o declaración, Demas desaparece de la historia bíblica. Jesús tuvo su Judas y Pablo tuvo su Demas. ¿Quién es el tuyo? Se dice que cualquiera que haya estado en el ministerio, hermanos, cualquiera que haya estado en el ministerio el tiempo suficiente, también habrá compartido esa desgarradora experiencia de la traición de alguno que estaba cerca sirviendo juntos. Por eso, hermanos, es importante que uno no se apresure a hacer juicios rápidos sobre las personas. Escuche, fíjese que al principio Pablo pensó que Demas nunca se iría y que Marcos nunca sería útil. Pero Demas se fue y Marcos regresó. Lo importante no es cómo se comienza una carrera, sino cómo la terminas. Por eso se ha dicho que la vida cristiana es un maratón, una carrera de velocidad. Así que tengamos cuidado nosotros en la manera en que estamos viviendo la vida. No acelerarnos, porque sabemos que esto es un maratón de largo camino hasta que Cristo. Y tenemos que estar firmes y consistentes. Pero a la misma vez nos trae un mensaje importante. Que tengamos cuidado y no asignemos muchas responsabilidades a quienes lo hacen bien al principio. ¿Por qué, hermanos? Porque tampoco debemos descartar a aquellos que cuando arrancan en la carrera se resbalan, que fue el caso de Marcos. Ya finalmente los saludos, el tercer punto, saludos e instrucciones personales de Pablo, los versículos 15 al 18. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid, el 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo termina esta epístola a los Colosenses enviando un saludo a los hermanos que están en la Odisea. No sabemos nada de Ninfas y hay varias teorías. Algunos piensan que era un hombre, pero la realidad es que cuando miramos los comentaristas, es más probable que haya sido una mujer, y era algo típico de que en las casas, que la iglesia en el tiempo del primero hasta el tercer siglo se reunieran en las casas, y normalmente las mujeres que daban sus casas eran viudas o mujeres solteras que tenían un buen espacio en sus casas como para recibir a algunos que se pudieran congregar. Esto lo vemos precisamente en Juan Marcos, que la iglesia en Hechos nos dice que la iglesia se reunía en la casa de María, que era su mamá. Ella no era la líder de la iglesia, ella dio su casa para que la casa recibiera a este grupo de creyentes y formaran una iglesia ahí. Pero después del tercer siglo, y que la persecución se acabó y que los gobiernos empezaron a flexibilizarse con los cristianos, entonces los cristianos comenzaron a buscar lugares fijos en donde hasta hoy conocemos esto. Le llaman templo, le llaman iglesia, le llaman santuario, le llaman como quieran llamarle, pero usted y yo somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia viviente, el Dios viviente, hermanos, no las cuatro paredes. Hay algo interesante en el versículo 16. La iglesia de los laodicenses debían leer la carta a los colosenses y viceversa. La de los colosenses en la de los laodicenses. Y hay también algunas teorías, y no hay nada claro, la Biblia no deja nada claro sobre un posible evangelio que se perdió, es una teoría.
Y de 2 o 3 teorías, la más que a mí me convence es que esta carta que Pablo menciona aquí como la carta de los laodicenses era la carta a los efesios que se tiene en el canon escritural. El punto aquí no es que nos rompamos la cabeza buscando cuál teoría es la que predomina en cuál usted cree. Puede diferir de mí, no hay problema. En cuanto a cuál es la teoría. Pero el punto aquí central de Pablo es lo siguiente. Pablo les está diciendo a ellos que leyeran la carta. Hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esta es la segunda vez que en Roca de los Siglos, en nuestro devocional de domingos del culto de adoración, estamos leyendo la Biblia consecutivamente en el devocional. Si usted no se ha percatado, yo le ruego por las misericordias de Dios que preste atención, porque si usted viene domingo tras domingo, va a leer junto con nosotros un libro de la Biblia, que es lo que nos hemos propuesto. Y es el mensaje que aparece aquí de parte de Pablo diciéndole: esta carta autoritativa que estoy haciéndoles llegar a ustedes, léalan en la iglesia de la Odisea y viceversa. De hecho, algo que inclina mi corazón a pensar que la carta de la Odisea es la de los Efesios es precisamente que cuando habla dentro de las líneas de la carta a los Efesios, nunca dice la iglesia de Éfeso, sino que lo deja en general. Y eso es algo que nosotros hemos disfrutado a lo largo de nuestra vida cristiana, escuchando sermón tras sermón, cuando hemos abierto la Escritura, la palabra de Dios, para exponernos al corazón de Dios que nos hable. Y usted puede decir: ¿qué tiene de distinto este mensaje? Yo le voy a decir algo, hermanos, que hemos repetido los pastores aquí. Usted no venga un domingo a esperar fuegos artificiales y Dios me tocó y pasó algo aquí extraordinario. Venga con la actitud de que le repitamos la palabra de Dios una y otra y otra y otra y otra vez hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Porque eso es precisamente el modelo bíblico, ese es el patrón bíblico enseñado desde el Antiguo Testamento a través de la ley. Repítele esta ley a tus hijos. No nos cansemos, no esperemos un megasermón proligio que no tenga ningún error. Busque no las fallas del sermón, sino donde tu vida pueda ser atravesada por el Evangelio de Jesucristo para que seas transformado, para que seas transformada conforme a la imagen de Cristo. Ven con ese anhelo de toparte con la cruz de Cristo y que caigas a los pies de Él, no del predicador, sino a los pies de Él, humillado, y reconocer que Dios me habló hoy. Dios me habló. Yo tengo una frase que aprendí de uno de mis maestros favoritos en Puerto Rico. Un hombre puertorriqueño que se fue a Estados Unidos, se casó con una mujer norteamericana, misionero. Y uno de los países donde vivió fue Israel. Aprendió la cultura junto a hijos que adoptó, una hija que tuvieron ellos en común y otro hijo, ¿verdad?, que adoptaron en Tailandia. Nunca se me olvida sus palabras. Y lo usamos en procesos de rendición de cuenta. La pregunta para ustedes y para mí es: ¿has visto a Dios obrar hoy? Hermanos, el verbo que Pablo utiliza ahí significa leer en voz alta. Ya estamos concluyendo. Cada miembro no podía tener una copia, mis amados hermanos, como usted y yo tenemos de la bendita palabra de Dios. Cada uno de esos miembros de esas iglesias no tenía el lujo que usted y yo tenemos a través de esos aparatitos. Aquí tengo el tiempo que yo predicando siempre. Con este aparatito que tenemos la bendición de tenerlo en ¿cuántas traducciones, hermanos? A un tocar de dedos. A veces yo tomo la Biblia y me acostumbro tanto al electrónico que empiezo a hacerle así. ¿No le ha pasado? Sí, ¿verdad? En vez de hacerla así, pasarla, le doy para arriba y para abajo.
Ellos no tenían ese lujo. Ellos tenían que leerlo en voz alta. Pero esa era la práctica de los israelitas. Y esa es la práctica que Pablo conocía. Y esa es la práctica que debemos nosotros tener. ¿Qué tal si hoy agarramos para nosotros el irnos a crear devocionales en familia, tiempos de culto familiar, tiempos de altar familiar en los cuales podamos solamente leer la Escritura a nuestros hijos, a nosotros mismos y deleitarnos en ella, hermanos amados? El versículo 17 dice y menciona a Arquipo. Menciona a Arquipo. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Solo se menciona en este pasaje a Arquipo y en Filemón, el versículo 2 es un solo capítulo. Y Pablo ordena, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que los ejemplos dejados por esos colaboradores de Pablo, ya mencionados en la carta, constituirían un incentivo especial para Arquipo. Lo que el Señor espera de Arquipo, lo espera de cada uno de nosotros. Hermano o hermana, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Tú no tienes que estar en el equipo de adoración, ni estar en el área de sonido, o ser un diácono, o ser un ujier, o ser uno de los tantos voluntarios, gracias hermanos por serlo, o servidores de esta iglesia. Usted tiene un ministerio, porque usted es un ministro de Dios para publicar el Evangelio a todo aquel que está alrededor suyo, comenzando con los suyos en la casa. Cumple tu ministerio. Y aquí hay un pequeño dilema. ¿Por qué Pablo le escribe esto públicamente? Parece un regaño, parece una amonestación. ¿Y por qué se lo dirige a la iglesia completa? Si parece que es algo, ¿verdad? Como amonestándolo. ¿Por qué en lugar de escribirle a Arquipo en una notita sellada, privada, que no le diera vergüenza, lo escribe en el contenido de la carta? Precisamente porque no era para crearle vergüenza a él. Es muy probable que la iglesia necesitara conocer que Arquipo tenía que ser reafirmado como un líder dentro de esa iglesia y que ellos lo reconocieran. Pero segundo, los ministros no caminamos solos. Necesitamos una iglesia que nos sostenga en todo el sentido de la palabra, que nos sostenga también en sus oraciones, como Epafras, orando, intercediendo, clamando, como Pablo también anhelaba las oraciones de sus consiervos, servidores con él. Precisamente en el versículo 18 Pablo cierra diciendo 3 cosas muy breves. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Número 2, acordaos de mis prisiones. Y número 3, la gracia sea con vosotros. Pablo dice que él firma la carta por lo que ya les hablé muy al principio. Pablo normalmente utilizaba un secretario amanuense que escribiera, él le dictaba y él escribía. Pero Pablo está cuidando probablemente al escribir ahí al final, que él dice, yo estoy firmando con mi puño y letra esta despedida. Era para, número 1, afirmar a los que él está enviando con la carta. La autoridad de Pablo embestida en ellos, la autoridad de Cristo, el Señor de la iglesia. Número 2, para afirmar el corazón de los que la van a recibir y vieran que precisamente no era una carta de engaño. ¿Por qué? Porque para ese tiempo se había estado infiltrando maestros engañadores que estaban haciendo cartas que con ellas le decían que Pablo era el que la había enviado, alegando que él la había firmado cuando eran mentiras. Él quería cuidarse del fraude de algunos que estaban enviando cartas a nombre de él cuando no lo era. Ahora Pablo continúa diciéndole, acordaos de mis prisiones. Pablo no está buscando que ellos tengan compasión de él, hermanos, sino que él está pidiendo el apoyo. Esta expresión de Pablo tiene que ver con la solicitud de su corazón de que oren por él. Él está diciendo, intercedan por mí ante el Señor. No importa
hermano, los años, escucha, no importa los años que usted lleve de convertida, de convertido, usted y yo necesitamos la oración de la iglesia. Usted y yo necesitamos la oración unos por otros. Y amada iglesia, recuerde lo siguiente: debemos reconocer que mientras más responsabilidades se tiene en el cuerpo de Cristo, mayores serán los ataques de Satanás. Por lo tanto, tendremos mayor necesidad del apoyo de la oración de los hermanos. Recuérdelo, llevar siempre en sus oraciones a aquellos que Dios ha puesto para dirigirles, para pastorearles, para guiarles, para servirles, hermanos. Pablo termina con su conocida salutación: la gracia sea con vosotros. Y esta frase resume todo el mensaje de Colosenses. La salvación es por gracia, mediante la fe, solo en Cristo. Que Cristo es totalmente suficiente y no mediante obras humanas. Que esas eran las obras que defendían los falsos maestros. Y para concluir ya, mis hermanos, Pablo, amada iglesia, comenzó la epístola suplicando la gracia de Dios sobre los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora concluye con la misma súplica de oración, que la gracia de Dios sea derramada sobre ellos. Notemos que Pablo no pide que los colosenses puedan conocer gracia, sino la gracia, es decir, aquella gracia específica que Dios derrama sobre nosotros en Cristo y que tiene el contenido determinado y específico que Dios ha puesto a lo largo de esta epístola. Ese es el propósito de Dios en esta epístola. Esa misma gracia que sostiene al creyente, alentándonos a continuar hacia adelante, hermanos. El amor de las riquezas que Dios nos ha dado a todos nosotros en Cristo Jesús, uniéndonos en amor a cada uno. Que nos arraiguemos firmemente en Cristo y que nos edifiquemos en Él. Y que seamos confirmados en la fe. A esa gracia que de Dios que Pablo se refiere y que está encomendando a los colosenses. Ahora, al concluir nosotros esta predicación, esta exposición, debemos también nosotros encomendarnos a esa gracia. Porque Pablo los encomienda al principio y los encomienda al final. Hermanos, la carta de los colosenses es una carta que habla de la gracia de Dios mostrada a través de Cristo, a través del poder de su evangelio. Y si tú no tienes a Cristo, tú podrás salir de aquí negando a Cristo. Tú podrás negar a Dios. Tú podrás negar la realidad de la Escritura, de que un día serás juzgado, pero no te podrás escapar. Responde a la gracia. La gracia es un don de Dios. El evangelio es un regalo de Dios que costó un gran precio. Como yo recibo esa gracia, arrepintiéndome de mis pecados, tornándome a Dios, arrepentido, confiando de que Él es suficiente, como hemos explicado hoy, para salvarme. No necesito algo más para salvarme. No soy yo el que me salvo, es Dios el que me salva. Ven a Cristo. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora